Profe, yo me encontré una imagen en WhatsApp donde hablaba de la genética mendeliana, en WhatsApp, toda, en Facebook, y estaba explicado con un osito de gomas. Ahí compartí la foto en el grupo. Vale, a ver. Permítanme, chicos, un momentico. Bueno, listo. Pues lo estoy revisando. El ejemplo que nos mandó Tatiana, ¿sí? Se me están escuchando y viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Pero es que, pues bueno, para hablar de cómo pasan esa información genética, puede que sí, pero acá no nos muestra qué es dominante y qué es recesivo, ¿sí? De pronto, todos están viendo la imagen, ¿cierto? Sí, chicos. Sí, profe. Bueno, entonces vemos que tenemos el osito rojito y el osito amarillito, ¿cierto? Vemos que esos hijos resultan con la mitad de la información genética. Definamos que el oso rojo es el padre y el amarillo la madre, ¿cierto? Entonces, en ese caso. Profe, sí. Dime. ¿Usted está presentando la imagen que mandó envió Tatiana? No, la estoy hablando nomás. Ah, yo dije la estaba presentando, perdón. No, tranquilo. Por eso les dije, si están viendo, me indican si están viendo la imagen, ¿cierto? Porque pues me demoro en bajarla en WhatsApp, ponerla acá, pues no es nada demorado, pero pues les decía que es un poco complicado entenderlo acá, ¿sí? Vemos que esos primeros hijos tienen la mitad de la información genética del padre, la mitad de la información genética de la madre, ¿cierto? Pero es que acá, pues ya vamos a hablar de generación parental de la primera, de la F1, de la F2 y hasta llegamos a hablar de la F3, ¿cierto? Entonces, vean que, bueno, tenemos esos hijitos, esos ositos amarillo-blanco, podríamos decir. Y pues vean que ese hijo, ese oso amarillo-blanco, se reprodujo con un oso morado, ¿cierto? Entonces, en este caso, vean que acá se muestra que cada individuo tiene información genética hasta de los abuelos. Y sí, es cierto, ¿cierto? En este caso, vemos que hay información de color verde, información de color roja, información de color amarilla, ¿sí? Pero vean que acá en este caso no vemos cuál es el rasgo dominante, ¿cierto? Acá no podríamos ver, a no ser que el rasgo dominante esté indicado por, o el alelo dominante esté indicado por el tamaño de la goma, ¿cierto? Aunque yo no sabría entenderlo ahí. Pensaría que de pronto en ese caso el alelo dominante sería el verde,
sí, pero pues no estoy segura, ¿cierto? Acá lo que nos indica es que vean la cantidad de información genética que quedan de los padres, ¿cierto? No, acá lo que presenta es que cada uno de esos hijos tiene la mitad de la información genética del oso verde, ¿cierto? Y la mitad de la información genética del oso de dos colores, ¿cierto? Pero vean que esa información genética roja amarilla, ¿cierto? Tiene el color, digamos, ese primer hijo tiene color rojo, mayor parte del color rojo, menor parte del color amarillo. Lo contrario para el segundo hijo y para el tercer hijo, ese color rojo y ese color amarillo tienen la mitad de la información genética, ¿cierto? Y ya, bueno, ese último hijo se reproduce con un oso anaranjado, ¿cierto? Vemos que esos 4 hijitos tienen información genética hasta de sus tatarabuelos. ¿Sí es claro, chicos? Permítanme, chicos, un momentito. Y pues, Listo, chicos. Entonces, vemos ahí en esa imagen que esos hijitos va a variar la cantidad de información genética de ese color verde, rojo y amarillo, ¿cierto? Mientras que la mitad va a ser el color anaranjado, ¿sí? Acá es muy claro, ¿cierto? Que la mitad de la información genética va a venir del padre y la mitad de la información genética va a venir de la madre, ¿cierto? Vemos que dentro de cada uno de nosotros tenemos información de nuestros abuelos, de nuestros padres, hasta de nuestros tatarabuelos, ¿cierto? Y sí, es cierto, nosotros, de hecho, esos análisis genéticos que se hacen hoy en día, ¿sí? Le dicen a uno hasta de dónde vienen los padres, de dónde vienen nuestros ancestros. Yo no sé si ustedes han visto de pronto por ahí en internet videos que los youtubers se hacen ese famoso test genético que les dicen de dónde vienen sus ancestros. Yo veía por ahí que un youtuber decía, uy, tengo ancestros o mi ascendencia viene de África, de Europa, bueno, es un youtuber español, ¿sí? De Europa hasta tenía ascendencia americana y norteamericana, ¿sí? Entonces ahí en ese ejemplo podemos ver, y si es muy pertinente para la clase, gracias Tatiana, podemos ver que sí, que efectivamente se pasa el 50% de la información del padre y el 50% de la información de la madre. Esto explicado lo podemos entender a partir del fenómeno de meiosis, ¿cierto? Pero no nos deja ver, ¿cierto? De pronto ese fenómeno de dominancia y recesividad. ¿Sí es claro para ustedes, chicos? claro, profe. Sí, Es profe. muy bueno el ejemplo y muchas gracias, Tatiana, chévere. A mí sí que me encantan que me manden memes de ese tipo, porque así es como se aprende. Pero es bueno, pero no hay pertinencia sobre la dominancia y la recesividad, ¿sí? Pero pues si ustedes quieren estudiar con memes y de pronto hasta entienden de esa manera, me parece genial. Bueno. em, no es que no sirvió. Sí sirvió porque ahí se ve claramente que la información de la madre y del padre viene, se dan un 50-50, por decirlo así, pero no nos indica Profe, la dominancia y la recesividad. Dime, Cristian. ¿siempre tiene que ser 50-50? Sí. Recuerden el fenómeno de meiosis, ¿cierto? Recuerden que las células se dividen y disminuyen su cantidad de cromosomas, su información genética a la mitad, ¿cierto? Recordemos que la meiosis solamente se da en células sexuales, ¿sí? Entonces estas células sexuales, al reproducirse, la mitad de los cromosomas vienen del padre y la otra mitad de los cromosomas vienen de la madre. Por eso se dice que la información genética, el 50% para nosotros los organismos diploides viene del padre y el 50% viene de la madre. ¿Sí es claro? Sí, profe. Profe. Vale, bueno, sí sirvió, no es que no haya servido, sí sirvió, pero no nos muestra de pronto ese factor de dominancia y recesividad. Sí es muy cierto que todos ustedes tienen información genética de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, y yo creo que de muchísimas generaciones, perdón, de muchísimas generaciones atrás, ¿sí? Lo que pasa es que
es muy difícil, ¿cierto? Tocaría hacer un análisis genético muy profundo, estudiar todo el código genético humano para ver cada uno de ustedes de dónde tienen ascendencia. De hecho, nosotros como colombianos, nuestra ascendencia será europea, será africana, de los mismos indígenas que habían acá, y de pronto algún norteamericano, algún francés por ahí que hayan venido por acá a tener hijitos, ¿cierto? Celtas, profe. ¿Cómo? Los Celtas. capuchinos. Es que vi un estudio de Ajá. genética y que pues de acá es parte celta y parte pues nativa de Sudamérica. ¿Y qué son Es los celtas? celta y no sé, pero así decía el estudio, son celtas, la Bueno, mayor descendencia de estas partes. muy interesante. Chévere, chévere saber eso, ¿cierto? De dónde venimos, qué culturas, porque hasta de pronto podremos saber por qué nuestra personalidad es así. Hay genes del comportamiento, chicos, que definen nuestra personalidad. Entonces, pues si algún día ustedes tienen la plata suficiente de pagarse un estudio, se lo hacen y me cuentan de dónde vienen ustedes, ¿cierto? Yo diría por mis apellidos, ¿cierto? Ya saben que yo soy Gutiérrez Silva. El Gutiérrez viene a ser como un apellido un tanto español, ¿cierto? Por mis apellidos sería ascendencia española, ¿cierto? Y por el Silva yo diría que sería ascendencia brasilera o portuguesa, ¿sí? Porque el Silva viene de Brasil y viene de Portugal también, ¿sí? Pero bueno, yo acá inventando, ¿no? Ya ustedes miren sus apellidos, de dónde vienen y tal vez de pronto qué tatarabuelos podrían tener, ¿cierto? O se pueden hacer el ejercicio de hacer su árbol genealógico, tratar de llegar lo más lejos posible, ¿cierto? Eh, para saber quiénes fueron sus abuelos y de dónde vienen. Un híbrido. No, pues o un híbrido entre razas podría ser, pero un híbrido de los que hablamos que generan organismos infértiles, no. Bueno, entonces chicos, bueno, les decía acá, ¿sí? Que, ¿dónde está mi anotador? Sí, bueno, que entonces acá tenemos este organismo que tenía ambos alelos de tipo dominante, ¿cierto? Morado y morado. Y este organismo que tenía ambos alelos de tipo recesivo, ¿cierto? M minúscula, M minúscula. Ya saben que acá no pongo blanco, ¿cierto? Porque el alelo se representa, o los dos rasgos diferentes, los dos alelos diferentes, como codifican para un mismo gen, se representan con la misma letra, con la única diferencia que sean mayúsculas y minúsculas. Bueno, listo. Entonces, tenemos bueno, el padre, yo supongo que es el padre, ¿no? Tenía información dominante para ambos alelos y la madre tenía información recesiva para ambos alelos. Por lo tanto, como pasa la mitad de la información genética, ese padre dio esa M mayúscula o esa P mayúscula, como ustedes lo quieran ver, y esa madre dio esa M minúscula. Recuerden que la información genética pasa la mitad del padre y la mitad de la madre. Por eso no pasan ambos alelos, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, surge que este individuo tiene la información genética P mayúscula, P minúscula o M mayúscula, M minúscula, ¿cierto? Que viene a ser información que está dada por la mitad, ¿cierto? La mitad o ese primer alelo viene a ser de color púrpura dominante y ese segundo alelo viene a ser de color púrpura recesivo, ¿cierto? Por lo tanto, como esos individuos de la primera generación o de esa F1, entonces podemos decir que esos hijos todos tenían ese alelo dominante de color púrpura o esa M mayúscula, ¿cierto? Y por lo tanto, esos individuos todos salieron de color púrpura o color morado. ¿Sí es claro, chicos? Sí, profe. Vale, permítanme un momentico que tengo la puerta abierta y eso como que genera harto ruido.
Listo, chicos. Entonces, claro por qué esos hijos salieron con color púrpura, ¿cierto? Sí, Sí, profe. está claro, profe. Vale. Sí, profe. Bueno, entonces ya faltaría pensar, bueno, entonces más bien hagamos el ejercicio. Sabemos que esos hijos, esta generación era P mayúscula, P minúscula, ¿cierto? Entonces, recordemos que lo que hizo Mendel fue generar que se autopolinizaran. ¿Qué era la autopolinización? Que se reproducían ellos solitos. Ellos mismos, profe. Exactamente. Es decir, que ese padre tenía esta información genética y esa misma madre, ¿qué información genética tenía? Ahí les pongo mejor las M's, que se entiende más. ¿Dónde está mi borrador? M mayúscula. ¿Profe? Dime. Era lo que estaba diciendo ahorita, que no lo escuché muy bien. Sabiendo que los organismos se autopolinizan, se reproducen con sí mismos, esa información genética, sabemos que de ese padre sería M mayúscula y M minúscula. ¿Cómo sería esa información de esa madre? Si se autopolinizan Ahí, mismos. Pues sería la misma, ¿no, profe? Exactamente. M mayúscula, M minúscula. Eso fue lo que sucedió. Y bueno, y uno dice acá, bueno, ¿y ahora cómo hago para saber qué genética tienen esos hijos? ¿Ustedes qué harían ahí? ¿Cómo, profe? Repito, sabiendo que esos padres, como se autopolinizan, ¿cierto? Tienen M mayúscula, M minúscula y M mayúscula y N minúscula, se reprodujeron por sí mismos, tienen esta genética. Ahora nos preguntamos, ¿cómo hacemos para saber qué son esos hijos? Ese cuadrito que yo estaba haciendo, profe, Ajá. Ahora sí hacemos ese cuadro de Punnett. Obviamente uno acá que dice, "Jue pucha, ¿y acá qué? Si tenemos tanto alelo dominante como alelo recesivo en ambos padres, ¿cierto? Entonces, a ver, yo miro mi siguiente diapositiva. Acá ya está el cuadro de Punnett, ¿cierto? Acá vean que es lo mismo. Ya ahorita les voy a explicar cómo hacer ese cuadro de Punnett, ¿sí? Pero bueno, entonces ya sabemos que esos padres... Ay, no pude borrar esta M, listo. Ya sabemos que esos padres son así. Bueno, pero antes de continuar, podemos hablar de las leyes de Mendel, ¿cierto? A partir de eso que les he presentado yo todas estas clases, hablamos de la primera ley, ¿cierto? Que se conoce como la ley de la uniformidad, ¿cierto? O también se le conoce como principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Básicamente se va a decir que esos primeros hijos que obtuvo Mendel, ¿cierto? Van a ser uniformes porque tienen el mismo color prácticamente, ¿cierto? Ya sabemos lo que es híbrido en genética, ¿cierto? El cruce de dos organismos diferentes, ¿cierto? En este caso, de acuerdo al color, ¿sí? Y pues vamos a hablar de cómo surgieron esos hijos en la primera generación, ¿cierto? Entonces, ¿qué establece esta ley? ¿Qué dice? Dice que pues si se cruzan dos líneas puras, cuando hablamos de dos líneas puras, hablamos de que esos organismos tengan ambos alelos con la misma información genética. Es decir, que en ese caso esas líneas puras eran ese padre o esa madre morada debía ser M mayúscula, y este debía ser debía ser M minúscula, ¿sí? Ya esto no sería una línea pura, porque ya hay alelos diferentes, ¿cierto? Entonces, en este caso, la línea pura sería que tenga la misma información genética en ambos alelos. ¿Claro hasta ahí?
Sí, sí es claro que es línea pura, ¿cierto? Que tengan los mismos alelos. Sí, profe. La misma información genética para ambos alelos o ambos locos, ¿cierto? Y pues esto para un determinado carácter. Entonces ese carácter del que estamos hablando va a ser el color de la flor, ¿cierto? Por lo tanto, si se cruzan dos líneas puras, esos descendientes de la primera generación o de esa F1 van a ser todos iguales, ¿sí? Lo que dice Mendel es cierto. Si cruzamos dos líneas puras, dos organismos que tengan la misma información genética para ambos alelos, van a tener todos los hijos exactamente igual para la primera generación. Y vean lo que obtuvo Mendel. Todos los organismos fueron de color. Moradas, profe. Exactamente. Todos los organismos, todos esos hijos de la primera generación o de la F1 fueron morados, ¿cierto? Esto tanto fenotípicamente como genotípicamente. Más adelante vamos a hablar qué es el fenotipo y qué es el genotipo, pero el fenotipo va a ser esa representación física, ¿cierto? En este caso, esa representación física es lo que se puede ver, ¿cierto? Sería el color morado. Y genotípicamente va a ser esa información genética que tengan esos organismos, es decir, que veíamos en lo que hicimos en la anterior diapositiva, ¿cierto? Que esos organismos iban a ser M mayúscula, M minúscula. No, mentiras, acá ya les estoy mintiendo. Esos organismos iban a ser toditos, iban a ser P mayúscula, P minúscula. Bueno, como les decía acá yo, M mayúscula, M minúscula. ¿Sí ven que todos los organismos eran iguales tanto para su físico como para su información genética? ¿Sí es claro? Sí, profe. Bueno, si les causa confusión, me avisan. Bueno. Fenotípica y genotípicamente e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores, ¿sí? Entonces también, aparte de ser iguales todos entre sí, tanto en su fenotipo como en el genotipo, ¿cierto? También van a ser exactamente iguales a sus progenitores, ¿sí? En este caso hablando del fenotipo o del físico. Ellos no eran iguales a ese padre, ¿cierto? No eran M mayúscula, M mayúscula, eran de hecho genotípicamente eran diferentes a ambos padres, pero el color morado era exactamente igual al de ese padre, digámoslo, ¿cierto? Entonces ya ahí va a verse que son exactamente iguales todos esos hijos, tanto en su físico como en su información genética, y además el físico de estos organismos va a ser exactamente igual a uno de los padres, siendo este padre el que tuviera genotipo dominante, ¿sí? Esto independientemente de la dirección del cruzamiento, ¿sí? Es decir, que los organismos de flores blancas fueran machos y los organismos de flores moradas fueran hembras, o al revés, las hembras los blancos, las blancas, y los morados los machos, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de dirección de cruzamiento, habla de respecto a un carácter, ¿cierto? No importa el que las hembras sean moradas o el que los machos sean morados, tampoco va a importar el que los machos sean blancos o que las hembras sean moradas. ¿Sí es claro? Bueno, entonces ya sabemos que esa ley del Mendel va a decir que eso sí, que cuando se cruzan dos líneas puras o dos organismos genéticamente, en ambos alelos genéticamente iguales, ¿cierto? Van a tener hijos, o esa primera generación va a ser tanto en su físico como en su genética exactamente igual entre ellos mismos, pero el físico va a ser igual a uno de los padres, siendo este padre el que tenga el genotipo dominante. ¿Listo? Bueno, y entonces podemos ver que tenemos estos organismos, ¿cierto? Tenemos estos hijitos, ¿cierto? Que de este cruce todos fueron organismos P mayúscula, P minúscula, o M mayúscula, M minúscula, como lo podemos ver acá, ¿cierto? Entonces, ya hablando de eso, ¿sí?
podemos hablar de ese cuadro de Punnett, de lo que yo les decía, bueno, pues pucha, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tenemos estos, qué va a pasar acá con estos papás y esos hijos? ¿Sí? A ver, no, listo. Entonces, ¿cómo se maneja ese cuadro de Punnett, cierto? Ese cuadro de Punnett nos va a dar unas predicciones, ¿sí? Esas predicciones nos van a indicar cómo van a ser esos hijitos, tanto genotípicamente como fenotípicamente, ¿sí? Entonces hagamos el cuadrito, el famoso cuadro de Punnett, que yo creo que ustedes lo hicieron también en su colegio. Bueno, entonces, ay, no, no, ya el cuello, chicos. Lo que nos hizo Brian. Pongámosle otro colorcito por acá. A ver, pongámosle este azul oscuro. Entonces, hacemos un cuadro. Se mezcla con esto. Bueno, no importa. Hacemos un cuadro, tal como ese que vemos ahí a la derecha, ¿cierto? Y entonces, bueno, vamos acá. Y acá. Listo. Bueno, me disculpan lo chueco. Acá, en este cuadro, se va a representar o se va a indicar de quién estamos hablando, si del padre o de la madre. A ver, hagamos esto más larguito. Acá esto más larguito, ¿sí? Ay, bueno, me disculpan lo chueco. Acá vamos a hablar si del padre, vamos a saber de quién vamos a hablar, ¿cierto? Ahí ya como ustedes lo quieran definir, ¿cierto? Pero pues por norma, ¿sí? A mano derecha, o a mano izquierda, perdón, vertical, se van a representar las hembras, por eso acá se nombran huevos, y arriba, de izquierda a derecha, se van a representar los machos. Por eso acá se habla de esperma. El símbolo del macho, pues va a ser este, ¿cierto? Que es como una bolita con una flechita, que hablando de las constelaciones y de toda esta mitología griega, se representa la flecha de, ay, ¿cómo se llama este señor? Ay, no me acuerdo, chicos, ahí sí me disculpan el dato. De este señor que tiene una flecha y como que está disparando como a otra constelación. Ay, no me acuerdo, chicos, ahí sí me disculpan. Los que sepan de mitología griega me ayudarán. El señor que tiene como una flecha disparándola en la mitología griega. Bueno. Y las hembras se van a representar como una bolita y una crucecita. Esto representa el espejo de la diosa del amor, que también pertenece a esta mitología griega. Mentiras, la diosa de la belleza, ¿sí? Que la diosa de la belleza, pues obviamente se sabe, o de lo que se cuenta más bien, que es muy bella, tiene un espejo, se la pasa mirándose al espejo, contemplando su belleza, y pues es la diosa que nos otorga a nosotros los seres humanos la belleza. Algunos no fuimos favorecidos, otros sí habrán sido favorecidos por la diosa de la belleza. No sé si alguno de ustedes sepan de mitología griega, que me ayuden con los nombres de esos dioses. ¿No? ¿No ¿Nadie es sabe? Dios, profe? Profe, ¿no era Artemisa? Creo que sí es ¿No era, Artemisa. profe? No es que Creo que Artemisa, sí es Artemisa. no, Artemisa creo que es la diosa de la naturaleza. Atenea creo que es la diosa de la belleza. No sé. Creo que sí. Y el dios, este dios que tiene la flecha disparándola, no sé quién será. Busquen por ahí por internet. Eros, profe, creo que es Eros. ¿Cómo? Heracles. ¿Quién? Eros. Heracles creo que. Eros, Heracles. Uy, no sé, chicos, la verdad, lo que les diga es mentira, se me olvidaron esos nombres. Muy buena para la biología, muy mala para la mitología. Si algo, búsquense por ahí por internet. Bueno, entonces ya sabemos que el macho se representa de izquierda a derecha, ¿cierto? Y la hembra se representa de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que se... El del hombre es Dios Marte y el de la flecha del hombre es Dios Marte y el de la mujer es Venus. Venus, sí señor. Ah, bueno, Dios Marte, no sabía. Ahí sí entonces me disculparán la ignorancia. Bueno, entonces les decía que acá el macho, ¿cierto? Entonces, como sabemos que machos y hembras, como se autopolinizaron, ya sabemos que estas flores tienen ambos sexos, ¿sí?
ambos sexos es que tienen tanto la estructura masculina, es decir, los estámbares que tienen el polen, y la estructura femenina, es decir, el estigma que tienen los ovarios, ¿cierto? Entonces se autopolinizan, es decir, son flores hermafroditas, por decirlo así. Entonces se autopolinizaron y ya sabemos que tienen esta información genética tanto padres como hembras, ¿cierto? Primero se representa la letra mayúscula, M, ¿cierto? Para el padre. Y luego la letra minúscula, M, ¿listo? Lo mismo en este caso para la hembra, ¿cierto? Entonces M, acá no se ve, coincidió con el mismo color de la diapositiva. Bueno, ya saben que es M mayúscula, lo anotan ahí en su cuadernito, y M minúscula, ¿cierto? Y entonces, pues se hacen los respectivos cruces, ¿cierto? Entonces acá se cruza este con este, sería M mayúscula, M minúscula, ¿sí? Acá sería, ¿quién me dice cómo sería acá? M minúscula. Bueno, M minúscula y... ¿qué más? Acá es M mayúscula, ¿no? A ver, le ponemos con otro color. ¿Cuál sería la otra letra, chicos? Si cruzamos este con este. M mayúscula, M M minúscula. mayúscula, profe. Ajá, exactamente. Siempre se pone, ay, siempre me coinciden esos berracos colores. Bueno, ya saben, M mayúscula, ¿sí? Profe, Dime. en la primera casilla no tiene que ser M mayúscula, M mayúscula. Sí, profe, Ay, las sí, dos perdón. mayúsculas. Sí, señor. Uy, muchas M gracias. mayúsculas las dos. Sí, señor, me disculpan ahí el error. A ver, ¿dónde está el este? Sí, M mayúscula, M mayúscula. Sí, señores, muchas gracias por la corrección. Acá ya sabemos M mayúscula, M minúscula. ¿Acá qué sería? Primero va la mayúscula, bueno. M mayúscula, M M minúscula y minúscula. M mayúscula. Ujú. Y lo último, M Ambas minúscula, minúsculas. M minúscula y, bueno, las dos minúsculas. las dos minúsculas. M minúscula y M minúscula. A ver, espérenme. Ah, bueno, sí. Entonces, acá ya sabemos cómo surgiría esa tercera filial, ¿cierto? Esa F2, perdón. Esos segundos hijos o esos nietos, ¿cierto? Hablamos de este cruce. Acá no se me vayan a confundir con este, ¿listo? Les estoy enseñando a hacer ese cruce o manejar ese cuadro de Punnett, ¿cierto? Entonces recordemos que ese patrón 3-1, ¿cierto? Veíamos que hablábamos hace muchas diapositivas, o hace como 2 o 3, ya no me acuerdo, de ese patrón 3-1. ¿Qué color tendrían este organismo que está acá? ¿Púrpura o morado o blanco? Púrpura, profe. Blanco. Sería púrpura. Sí, Ahí me púrpura. dijeron blanco, ¿cierto? No es blanco. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que el alelo dominante es el que se va a representar, ¿cierto? Y el alelo dominante se representa con M mayúscula, ¿cierto? Y entonces, como acá tenemos ambas M's mayúscula, pues ambos se van, pues en este caso el organismo va a ser, morado, ¿cierto? Acá, ¿qué tenemos? Púrpura también, profe. ¿Cómo? Púrpura. Púrpura O también. morado. Púrpura o morado, ¿cierto? Acá les estoy poniendo la P para que pues no se vayan a confundir con estas M's, ¿listo? Las dos M minúsculas nomás sería blanco, ¿no, profe? Exactamente, todos van a ser púrpura, púrpura, púrpura y acá va a ser blanco, ¿cierto? Entonces, acá vean el por qué. A ver, bueno, disculparán el reguero de tachones. El por qué sucedió esto, ¿sí? Vean que la mayoría de individuos, ¿cierto? Eran púrpuras y la minoría eran blancos, ¿cierto? Acá podemos hablar de ese patrón 3-1, ¿cierto? 3 organismos presentaban flores blancas o 3 individuos presentaban flores blancas
y un individuo presentaba, perdón, flores moradas y un individuo presentaba flores blancas, ¿sí? Entonces acá podemos ver ese mismo patrón 3-1, ¿sí? Entonces recuerden esto que habíamos hablado, ¿cierto? En ese caso, pues podemos ver que, hablando de esas probabilidades, ¿cierto? Podemos ver que en esa F2, por eso no les digo, no se me vayan a confundir con esto, ¿cierto? Por eso podemos ver que en esa F2 tenemos hijos, 3 de cada 4 eran morados y 1 de cada 4 era blanco. ¿Sí es claro? Chicos. Sí, profe. Entonces, vean que acá, obviamente, como esta es la F2, acá no se cumple, les resalto con N y O mayúscula, esto es la F2, ¿cierto? Acá no se cumple esta ley de la uniformidad, pero es porque es de la F2, ¿cierto? Mientras que si hablamos de la F1, sí se va a cumplir esta ley de la uniformidad. Hagamos el ejercicio otra vez. Ay, borré. Recordemos que acá, ay, quiero cambiar ese color, vamos a poner morado. Ahí. Profe, yo sí ya me confundí en F1 y F2, ¿cómo así? ¿Qué es la F1? Ah. Recordemos, ¿qué es la F1? La primera generación, profe. La primera generación. La primera generación. Acá vamos la F2, ¿qué es? La segunda generación, La profe. segunda Ah, generación. listo, listo. Es decir, esos padres, esos nietos de esa generación parental que eran blancos y morados, ¿cierto? La F1, recordemos que todos eran morados, la F2, 3 de cada 4 eran morados y 1 de cada 4 eran blancos, ¿cierto? Ahorremos esto. Ya, El profe. anterior cuadro, el que acabé de borrar, era de la F2, ¿listo? Ahora vamos a hacer el de la F1 para que entiendan esta ley de la uniformidad. Hicimos el de la F2 para no dejar volando el por qué había sucedido eso con la F2. Bueno. Ay, solo no puedo borrar ese palito. Bueno, listo. A ver. Bueno, entonces, chicos, les decía que la F1, recordemos que teníamos estos padres M mayúscula, M mayúscula, M mayúscula y M minúscula. M minúscula y M minúscula. Entonces, para obtener esa F1, pues tenemos que cruzar estos padres, ¿cierto? Entonces acá, ¿cómo sería el genotipo? Este sería el padre y está la madre. ¿Cómo sería el genotipo del padre? Las dos mayúsculas, M mayúscula Ujú. y al lado M mayúscula de igual manera. Ay, sí, ya las puse en un solo lado. Sí. Ya los voy a confundir. Este, también anoten ahí, ay, ahora no pude borrar eso. Anoten ahí en su cuadernito. Este es un cuadro monohíbrido, ¿listo? Más adelante vamos a hablar de cuadros dihíbridos. Este sería un cuadro monohíbrido en el cual solamente se utiliza o se maneja una sola característica. Por eso se llama monohíbrido. Cuando hablemos de los cuadros dihíbridos, vamos a hablar de dos características, ¿listo? Pero bueno, acá por el momento preocúpense de los monohíbridos. Bueno, ¿y cómo sería el fenotipo de la madre? Minúsculas, profe. M minúscula y M minúscula. M minúscula. ¿Listo? Ahora, ¿cómo quedaría este hijo? Quedaría M mayúscula, M minúscula. El siguiente, ¿cómo quedaría? De igual manera, profe, todos cuatro quedan igual. Por eso en la F1, o sea, en la primera generación, todos salen morados. Exactamente. Eso, por esta razón,